Bueno, el tema de aquella villa, Piti, brillante. Le vamos a poner un 10. ¿Cómo era la vida del doctor Arturo Illia en la casa de los Condes? Pregunta nada fácil para responderla. Es que nadie lo sabe. Mi padre cultivaba la política porque, habiendo sido hijo de inmigrantes, todo es mi impresión personal, por lo tanto puede estar teñida por lo emocional, por los errores, etc. Eso debe quedar claro. Como buen hijo de inmigrante que quedó, mi abuelo era médico, fallece en Altos de Chipión y él queda con su madre y su familia, huérfano, ¿no? A cargo de toda la familia con mi abuela. ¿Cómo era la vida de? ¿Pregunta? La vida de don Arturo Illia en la casa de los Condes. Entonces, este introito que hice es porque se ve que cuando uno nace, crece, era un gran inquieto don Eugenio. Se hace íntimo amigo, no, tal vez no, amigo, la palabra amigo es tan difícil, pero sí lo quería mucho a don Amadeo Sabatini. Entonces íbamos, yo no me acuerdo, era un muchacho, lo llevábamos hasta Villa María, donde vivía don Amadeo, y ahí se hacían reuniones, e iba don Arturo. Pasa el tiempo y yo no puedo ser un relato histórico y documentado, sino lo que yo recuerdo. Don Arturo y don Amadeo, por cosas de las líneas internas, se distancian. Al poco tiempo fallece don Amadeo Sabatini, a quien le habían ofrecido Perón acompañarlo, creo, en su gobierno, y don Amadeo, por supuesto, ya consciente de su enfermedad y de su edad, le dice a mi padre, no me olvidaré nunca, Eugenio, ¿qué voy a aceptar si yo no llego vivo hasta un cativo? Y ahí entonces fallece don Amadeo, por supuesto don Arturo, que era un señor, acompañó todo, y mi padre comienza a cultivar, por la afinidad médica que en alguna medida tenían de la época que don Arturo Illia iba al Hospital Español, actualmente Hospital Ferreira, transformado por las situaciones económicas de la asistencia médica privada, y en el Hospital Español se juntaba Agustín Caeiro, Severo Muchaste, Babini, por favor, muchos más, y don Arturo, que era un inquieto de la medicina, fuera de la política, y ahí se encontraban, y ahí nació un poco la amistad a través de la medicina, y empiezan las coincidencias políticas. ¿Con quién? Con don Arturo. Mi padre tenía un respeto por su personalidad, por su honestidad y por su hombría de bien. Eso es lo que yo te podría decir fuera de todas otras cosas. ¿Y acá cómo se desenvolvía don Arturo acá en la casa? Era el dueño, iba, venía. Don Arturo, cuando fallece su esposa, ha estado en el gobierno, que todo el mundo sabe. Y esto lo quiero destacar, porque era un personaje indudable. Cuando tiene que viajar a Estados Unidos su señora, el doctor Arturo Illia, presidente de la República, saca los pasajes de avión, y cuando llegó a esta casa todavía seguía pagándolos él de su bolsillo en cuotas. Hombres de honra. Bueno, cuando él queda viudo, tenía lugares o posadas donde lo recibían siempre, siempre en alguna ciudad cerca de Mar del Plata. Yo no sé si era Villa Gesell, ahí tenía uno de sus refugios. Pero él, por la amistad y el afecto que se tenían, a su vez el afecto que mi madre le tenía a la esposa de don Arturo, un día mi padre le dice, don Arturo, acá tiene una pieza, esta es para usted y esta es su casa. Don Arturo cae con su valijita, sus zapatos, como la canción, zapatos rotos, etc. Y su humildad, pero con una profunda concepto de lo que era la necesidad del cambio de nuestra sociedad, ser una sociedad más buena, diría yo, no tengo otros términos.
Hablar de lo que podría ser la política de don Arturo sería una torpeza de mi parte, porque lo único que puedo hablar es de la honestidad de don Arturo. Y las políticas, esas las saben los políticos. Yo diría que para mí fue una política sana, limpia e impecable. Su vida acá, cómo se desarrollaba, él tenía su llave de entrada, iba, venía, era un asiduo de aquí al frente, la vieja confitería de los Moll y de los Bagur, el famoso Lago Sierra, alternaba con don García, que era el hombre que estaba en la cuadra, que hacía de las Carlos Paz, de las confiterías donde uno podía comer unas buenas medialunas. Alternaba en la calle con cualquier persona y estudiaba muchísimo en el escritorio que era de mi padre. Ahí pasaba muchas horas, siempre leyendo. Recuerdo que uno de los libros que lo repasaba permanentemente era El Quijote de la Mancha. Y de aquí salía. Se iba a Córdoba, hacia Buenos Aires, y él iba y venía cuando quería. Pero no cumplía los horarios, porque mi madre tenía horario. Don Eugenio hasta la hora de almuerzo. Y siempre llegaba tarde. Y entonces don Arturo decía, que todo el mundo lo debe conocer, 0 en conducta por no cumplir en los horarios. Eso era la familiaridad. ¿Y andaba en los consultorios con la visita? Ah, no, don Arturo salía en ese viejo y querido sanatorio que hizo mi madre y mi padre, que nosotros tratamos de mantenerlo, que fue cría de muchos profesionales en Carlos Paz, cuna. Hacía las rondas afectivas. ¿Cómo está? ¿Cómo dice? ¿Cómo está el nene? Cuando había nacimiento. Y apaciguaba a la gente, parecía mentira. Era un gran psiquiatra o un psicólogo y también un pedagogo de la vida, ¿no? Brillante. Doctor, usted no quiere hablar de política, yo lo entiendo y lo respeto, pero algo le voy a pedir que diga, o sea, porque ha hablado, tenemos 20 vecinos hablando de él como lo que fue él como presidente, entonces, fuera de todo partidismo, ¿él acá seguía hablando de política? ¿O él tenía cierto grado de bronca, resentimiento por lo que había pasado, lo manifestaba o no? ¿Eso sale ahí? Sí, ¿no quiere que lo grabemos? Sí, que lo grabes, lo Pero que mira, vos dijiste. Vamos a hacer un corte, corta, para que no me hagan archivo.